Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 82 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público orientado para opositores. Un artículo 82 que sigue hablando sobre la movilidad, pero en este caso estamos hablando de movilidades que tienen la consideración de traslados forzosos. Ya lo veremos en este artículo. Y en concreto hablamos de la movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista. Y sin más dilación comenzamos un artículo algo más largo, pero sencillo porque hay ciertas frases que se repiten de artículos anteriores. Comenzamos con el 82.1 que dice así: las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional de análogas características sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, en tales supuestos, la Administración Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite. Así que estamos viendo que este artículo está destinado a las mujeres víctimas, en concreto este apartado, víctimas de violencia de género o violencia sexual. Y vamos a diferenciar entre violencia de género y violencia sexual, nada más que por aclarar. Violencia de género se refiere a cualquier tipo de violencia que se dirige hacia una persona en razón de su género. En la mayoría de contextos está específicamente vinculado a violencia contra las mujeres y puede incluir violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, etc. Puede incluir maltrato en la pareja, violencia doméstica, acoso, discriminación basada en el género, etc. Y la violencia sexual se refiere específicamente, en más concreta, a cualquier acto de naturaleza sexual que se comete contra la voluntad de una persona. Esto puede incluir agresiones sexuales, abusos, violaciones, acoso sexual, explotación sexual y trata con fines sexuales. Y esta violencia puede ocurrir dentro o fuera de relaciones afectivas o familiares. Y puede dirigirse a personas de cualquier género, aunque las mujeres y niñas suelen ser las principales víctimas. Así que vemos que la violencia sexual es un subapartado de la violencia de género. Y está destinado a las mujeres, ya que en este artículo está destinado a mujeres, ya que la mayoría de casos ocurre hacia mujeres. Tema un poco polémico, pero está así regulado, así que hay que estudiarlo así. Bien, las mujeres víctimas de este tipo de violencias y como consecuencia de ello se sienten obligadas, están obligadas a abandonar su puesto en una situación tan mala que incluso quieren irse del puesto para protegerse o para pedir asistencia social integral, pues tienen ese derecho al traslado a otro puesto. Y otro puesto que no puede ser peor que en el que está ahora mismo. Es decir, tiene que estar en el mismo cuerpo, escala o categoría profesional de las mismas características. Y no hace falta que sea un puesto vacante de necesaria cobertura, es decir, no hace falta que en el lugar de destino haga falta gente, no. En este caso, aunque no sea necesario nuevas personas en el servicio de destino, este derecho se ejecuta. Así que, importante, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura, sin necesidad de que el destino lo pida. El destino debe acoger a esta persona, a esta mujer en este caso. Y en estos casos, en estos supuestos, hay una obligación por parte de la administración y es comunicarle a la víctima, comunicarle las vacantes ubicadas que estén en su localidad o, si la interesada lo solicita expresamente, en otras localidades, en las localidades que la interesada expresamente solicite, porque a la víctima le puede interesar irse a otra localidad porque ve que no está segura en su localidad, ni aun cambiando de puesto. Pues, en este caso,
se puede solicitar donde hay vacantes en otras localidades, aunque no sean de necesaria cobertura. Seguimos. Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. Así que ya lo he adelantado en el título, en el inicio del vídeo. Este traslado por violencia de género o violencia sexual es un traslado forzoso. Obviamente no es un traslado voluntario. Bien. Y por último, en las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género o con la violencia sexual, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia. Así que, algo lógico, otro derecho más para las víctimas, se protege la intimidad. Es decir, sus datos personales, obviamente, también los de sus descendientes y también quien esté bajo su guarda o custodia. Todo eso será secreto. Bien, seguimos con el 82.2 y para eso vamos a bajar y así cabe. Y dice así: para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo, de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011 de 22 de septiembre de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional de análogas características cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro de la comunidad autónoma. Aún así, en tales supuestos, la Administración Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite. Sí que estamos en el último tipo de violencia de este artículo, que es la violencia terrorista. Una violencia terrorista que está destinado ¿a quién? Pues a funcionarios que han sufrido daños físicos o psíquicos a consecuencia del terrorismo, pero no solo a los funcionarios, sino también a su cónyuge o persona parecida, es decir, con análoga relación de afectividad. Y también está destinado este apartado a los hijos de los heridos y fallecidos por actividad terrorista. Eso sí, siempre que sean funcionarios y víctimas del terrorismo según la ley esa que hemos dicho, la ley 29/2011. No, perdón, en la ley 29/2011 se refiere a los amenazados, borro, de acuerdo con la legislación vigente, legislación vigente. Vamos a subrayar con el subrayador, bien. Esos hijos de heridos y fallecidos tienen que cumplir dos condiciones. La primera, ser funcionarios, y la segunda, ser víctima de terrorismo según la legislación vigente, según la definición de que haya. Y también, además de todas estas personas que hemos dicho, los funcionarios amenazados según la ley 29/2011. Los amenazados también serán destinatarios de esto. Pero hace falta más requisitos. Hace falta el reconocimiento del Ministerio del Interior de estas condiciones o una sentencia judicial firme. Hace falta esto. Pues bien, vamos a hablar ya del derecho. Hemos hablado de los destinatarios, de los requisitos y ahora del derecho. ¿Cuál es el derecho? Pues también el derecho al traslado a otro puesto. Derecho al traslado a otro puesto de las mismas características. Esto es igual que en el caso de la violencia de género o violencia sexual. Y aquí la diferencia radica en la vacante. Si vamos para arriba y vemos que en el caso del apartado 1 no hace falta que sea vacante de necesaria cobertura. Sí, así que hay una protección mayor para las mujeres víctimas de violencia de género o violencia sexual. Pero en cambio, en el caso de violencia terrorista, la vacante tiene que ser de necesaria cobertura. Mucho cuidado, pregunta de examen, os pueden pillar.
incluso al estudiarlo sin una explicación así no lo veis, pues bien, ya os habéis dado cuenta. Aquí la vacante tiene que ser de necesaria cobertura, o hay un caso ya más flexible, que si no es necesaria cobertura, pero sí dentro de la comunidad autónoma. Así que, vacante de necesaria cobertura, si no la hay, expandimos en el rango para buscar un puesto análogo dentro de la comunidad autónoma. Un territorio bastante amplio. Imaginaros Andalucía, que es muy grande. Pues desde Huelva hasta Almería hay un buen trecho. Bien. Y la última frase de este apartado es igual que en el apartado anterior. Obligación de la administración a comunicarle las vacantes de la misma localidad o localidades que el interesado expresamente solicite. Misma explicación que el apartado anterior, así que solo subrayo eso. Bien, siguiente párrafo, también coincide, este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. Así que esto coincide con el apartado 1. Seguimos, tercer párrafo. En todo caso, este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida o en los términos previstos reglamentariamente. Así que, duración del derecho, en tanto resulte necesario para su protección y asistencia, ya sea por las secuelas, es decir, lo que pasa después de la acción terrorista, las consecuencias malas, o por la amenaza que sigue habiendo, en los términos previstos reglamentariamente. Y por último párrafo, en las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia. Párrafo que coincide exactamente con el apartado 1. Así que vamos a subrayar simplemente intimidad de las víctimas. Se velará por ello, se protegerá. Así que sin más, queda analizado este largo pero sencillo artículo 82 de movilidad por razón de violencias, 3 tipos de violencias que hemos visto. Hemos visto también en artículos anteriores que existe una protección para las mujeres víctimas de violencia de género, violencia sexual y también para las personas víctimas de violencia terrorista, pero en cuanto a justificación de faltas de asistencia o también de reducción de la jornada. Lo vimos hace varias semanas. Así que esto es un derecho más que se añade y que no es lo mismo a lo que hemos visto anteriormente. Lo que hemos visto anteriormente era reducción de jornada y justificación de falta de asistencia, etc. Esto es otro derecho aparte que se puede ejercer, que es el de cambiarse de puesto. Me voy a otro sitio donde me sienta más seguro o segura. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 83. Un saludo.